Amigos, ¿cómo andan? Estoy acá para hablar de la paliza que le dio Vélez a Olimpia en esta segunda fecha de la Copa Libertadores, en una fase de grupos que lo tiene a Vélez como puntero, como el equipo que hasta ahora, hay que ver cómo salen los otros partidos, es el equipo que más goles hizo y un equipo que es otro en la Copa Libertadores. Si uno compara al equipo que le ganó hoy a Olimpia 4-0 y ve los partidos de Vélez por el torneo local, entiende que es otro equipo. Segunda victoria para Guillermo Barros Esqueloto. No hay que subestimar el partido que ganó hoy Vélez, más allá del mal momento de Olimpia, que también se junta y que tiene relación con lo que era y es el mal momento de Peñarol en la fecha pasada, que ganando el partido se le tiró atrás a Vélez y Vélez pudo darlo vuelta. Ahora, como visitante, con la presión de su hinchada, Olimpia claramente contaba con cierta racha negativa y buscaba romper eso. Vélez sabía que iba a tener oportunidades y las aprovechó. Pero no hay que desatender que más allá de los 2 goles de Brian Romero, que es un goleador que empieza a aparecer en la Copa Libertadores, los 2 extremos de Vélez, Montoro y Máger Carrizo, recontra picantes los dos, y un mediocampo que mostró hoy cosas interesantes. La figura del partido para mí fue Marchiori, un arquero que había sido cuestionadísimo en la última derrota de Vélez ante Rosario Central en Rosario por el torneo local. Un partido del que no pude hablar lamentablemente en el canal porque, les voy a ser sincero, estaba en un recital, estaba en el Quilmes Rock y no vi el partido, lo vi después y ya no valía la pena hacer un comentario sobre ese partido. Un partido que Vélez arrancó ganando y se le desvirtuó con la expulsión de Aaron Quirós, pero también con la crítica a Marchiori por no haber salido en los corners o no mostrar seguridad en la pelota parada, algo que le viene pasando a la defensa de Vélez y al arquero de Vélez. Bueno, yo creo que hoy Marchiori fue la figura del encuentro con muchas atajadas, una al Pipa Benedetto, que mandó a callar a la hinchada de Olimpia cuando terminó el partido, pero Darío Benedetto, la verdad, que tuvo 2 situaciones de mano a mano, una que generó él jugando el pase atrás, y la verdad es que Marchiori hoy apareció y se mostró como un arquero que puede transmitir esa seguridad, al menos en el mano a mano. Después sí existieron esos centros y esas pelotas en el área que también el arquero de Vélez pudo sobrellevar, y la verdad es que para mí Marchiori hoy fue la figura. No sé si coinciden conmigo, entiendo que el partido de Brian Romero por ahí se lleva los reflectores, el muy buen partido de Máger Carrizo y el buen partido de Agustín Bouzat. Entiendo que a ustedes les gusta que vaya uno por uno de los jugadores, así que eso voy a hacer en un rato. Pero quiero hablar también de lo que significa este triunfo para el grupo en el que está Vélez. Me animo a decir que con esta victoria Vélez no solo ganó 2 partidos muy difíciles en esta Copa Libertadores, porque es el primero como local, más si tenés en cuenta el desarrollo, porque arrancó perdiendo contra un equipo como Peñarol, y este contra Olimpia en Paraguay, cuando había un dato y una estadística que no era muy alentadora para Vélez, porque el último equipo que había ganado ahí contra Olimpia había sido Rosario Central en el 2004, si no me equivoco, en el dato que también dijeron en la transmisión oficial del partido. La verdad es que ganarle a Olimpia como visitante para Vélez significó mucho en esta Copa Libertadores, y me animo a decir que Vélez con esta victoria aseguró su clasificación a los octavos de final. Después, obviamente, pueden pasar muchísimas cosas, Vélez puede perder todos sus partidos, pero teniendo en cuenta lo que viene demostrando y estos 2 partidos, yo creo que con esta victoria Vélez aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque ya le ganó a Peñarol y le ganó a Olimpia, le ganó a los 2 rivales contra los que compite por ese primero o segundo puesto. Después está San Antonio Bulo Bulo, que ayer perdió contra Peñarol, y que la verdad puede ser o la sorpresa de este grupo, el Costa Rica del 2014 como lo comparaban, o un equipo que puede llegar a sacarle puntos a esos que son candidatos a pasar a la siguiente fase. La verdad es que también Vélez encuentra en la Copa Libertadores una revalidación que no tiene y un prestigio este equipo que no tiene por el torneo local. Le quedan fechas para intentar clasificar, y creo que la mejor manera de afrontar los siguientes partidos que tiene Vélez es con un 11 parecido a este, con jugadores de estas características. Y ahora sí, pasamos quizás a una valoración, como ya dije, Marchiori, figura del partido,
no hay que olvidarse de la actuación que tuvo, porque no es que Vélez controló el 100% del encuentro. Incluso después de los 15 minutos, Olimpia se acercó demasiado al área de Vélez, metió la pelota muchísimo. A Vélez le costaba ganar la segunda pelota y después se fue acomodando. Me parece que el partido de Lagos no fue el mejor. En la defensa perdió todos los duelos con Leguizamón. Después le costó mucho también generar peligrosidad en ataque, pero no me gustó el partido de Agustín Lagos contra Leguizamón, que fue de lo mejorcito de Olimpia en el partido. Mamana, la verdad es que jugó muy bien y lo pongo como uno de los puntos altos en la defensa. Valentín Gómez, lo mismo. Creo que a veces esa dupla funciona de manera unilateral. Cuando Mamana tiene algún error, Valentín Gómez sabe resolver y proteger un poco a Vélez en esas situaciones. Después Elías Gómez, que es un jugador muy criticado por lo defensivo, ya mostró en estas 2 fechas de Copa Libertadores y lo vuelve a mostrar con un centro tremendo para el primer gol de Vélez. Un gol donde Vélez combinó muy bien, donde Vélez por fin generó peligro tocando la pelota. Elías Gómez mete un centro para que cabecee Brian Romero después de un muy buen pase de Agustín Bouzat, que creo que fue el dueño de Vélez en la mitad de la cancha, pero pensando en atacar. Siempre está la entrega del capitán de Vélez y siempre está esa manera de jugar de Agustín Bouzat desde el sacrificio y desde los kilómetros que recorre y que le cumple al entrenador, y que es un jugador recontra cumplidor. Lo que yo vi hoy en Bouzat es que le agregó a todo eso un rol dentro del equipo que ya funciona como el jugador que pide más la pelota que otros en la mitad de la cancha. Lo estoy comparando con Ordóñez y con Baeza, que Baeza tuvo que salir con una amarilla, el único amonestado de Vélez, si no me equivoco. Pero para mí, Serrucho Baeza es clave en este equipo porque es el único de los volantes que no tiene tanta vocación ofensiva, que no tiene la necesidad de ir para adelante en todas. Incluso cuando tiene la oportunidad suelta rápido la pelota. No sé si es por falta de confianza porque son sus primeros partidos o porque en realidad su rol es cortar y distribuir, cortar y pasar. No esperen, como dije en el anterior partido, en Baeza un lanzador o un jugador que puede generar peligro a partir de sus pases largos. No, entiendo que Baeza es ese jugador que va a raspar en la mitad de la cancha, algo necesario contra este estilo de equipos como Olimpia, Peñarol y como los equipos que te encontrás en fases importantes de la Copa Libertadores, pero también un jugador que muestra cierto límite con la pelota. Después lo tenés a Ordóñez. Que Ordóñez es algo raro en este Vélez porque no sabes partido a partido con qué Ordóñez te vas a encontrar después de lo que fue el gran año pasado que tuvo Ordóñez, el gran nivel que demostró. En esta paliza de Vélez creo que se explica muy bien el funcionamiento que deben tener estos 3 volantes y la formación que está teniendo Vélez en los últimos partidos. 4-3-3. Con los extremos bien marcados, Máger, Carrizo y Montoro, y con Ordóñez y Bouzat como los motores de las transiciones de Vélez, y un Baeza bien paradito. Después, yo creo que también Montoro y Máger Carrizo son esos jugadores que Vélez necesita. No estuvo Machuca hoy, que también lo veo como un jugador necesario para este Vélez, y les explico por qué. Porque son los únicos encaradores, son jugadores que gravitan, pueden jugar por los 2 extremos. Máger Carrizo en un momento, creo que en el gol estaba parado por izquierda, cuando arrancó el partido por derecha. Montoro puede tirarse hacia adentro y jugar más de enganche. Hoy veo que Montoro también fue superado físicamente en muchas ocasiones y que quizás a veces necesitas a Montoro adentro, jugando casi como enganche, detrás de Brian Romero, o cortando, jugando, encarando y siempre yendo hacia adentro antes que por afuera desbordando. ¿Por qué? Porque ahí no solo lo limita la línea, la raya, el lateral, sino también que pierde muchos duelos físicos. Creo que Montoro es un jugador más para jugar por adentro. Cuando tenés a Máger Carrizo, que la verdad lo está haciendo muy bien y que está goleador. Ya convirtió 2 goles en esta Copa Libertadores. Como ya dije, Vélez es el equipo que más goles convirtió en esta Libertadores hasta ahora de todos los grupos, de todos los integrantes. No hay que pasar por alto esto que estoy diciendo porque es súper importante. Cuando casi me atraganto, directamente puedo morir en este video.
pero no creo que pase, por lo menos por ahora. Ahora quiero hablar de Brian Romero, jugador que tiene también un poco de amor-odio en el hincha de Vélez, porque su entrega siempre está. Lo que no te asegura siempre son los goles, pero parece que se destrabó. Hoy mostró repertorio y también creo que Vélez se encuentra con un partido que le sonríe, no solo a Vélez, sino también a Brian Romero, porque le da un gol en el primer tiempo tras una muy buena jugada con un cabezazo, en un partido donde hasta ese momento, hasta el primer gol, Vélez no había tenido tantas chances, y después encontrás un penal porque tenés jugadores y extremos encaradores que van al 1 contra 1 en el comienzo del segundo tiempo. Algunos dicen que lo mejor para un equipo es meter un gol antes de que termine el primer tiempo y golpear apenas arranca el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque en el entretiempo siempre el rival, el que va perdiendo, se envalentona. Y si lo dormís enseguida, como pasó, lo sacás de partido. Vélez lo sacó de partido a Olimpia y agradeció en un punto que se haya terminado el primer tiempo, porque Olimpia en algún momento se venía. Y la verdad es que Vélez, con ese penal que convierte Brian Romero, que se amiga con el gol, que es el goleador de Vélez en el año, ya encuentra mucho más aire. De ahí llegó el tercero, muy buen pase de Montoro para el que digo, está goleador, Máger Carrizo, un jugador interesantísimo. Y Vélez que se animó, pero no aprovechó tanto los espacios que se le generaron. Podría haber convertido más goles, o quizás el 4-0 podría haber llegado antes. No sé si me bancan en esa, no sé si coinciden conmigo. Creo que Vélez encuentra con el 4-3-3 un equilibrio interesantísimo, porque Olimpia no era un equipo para pasar por arriba como así se marcaba, sino que Vélez fue generando eso. ¿Con qué? Con espacios en la contra, aprovechando todas las situaciones que tenía después de rechazar y sacar la pelota del área. Vélez, cuando no pudo sacar la pelota del área, cuando no pudo ganar las divididas, sufrió. Cuando empezó con Ordóñez y con Baeza y con Mamán y Valentín Gómez a rechazar, la verdad es que Vélez encontró más espacios y ahí encontró el partido. Cuando tuvo la pelota, gracias a Bouzat, lastimó y convirtió el primer gol, con un muy buen centro de Elías Gómez. Como digo, la figura para mí fue Marchiori, pero no hay que negar que Brian Romero también encontró por ahí su lugar como un único 9 sin preocuparse tanto por bajar. Después, algo que sí me preocupa, más allá de que Piscini haya convertido el 4-0 con una definición muy similar a la del partido contra Boca en el Kempes, algo que me preocupa es el tema de los suplentes. Todavía no veo, salvo el cambio Vázquez por Baeza, que haya una similitud en las características de los jugadores que sacás y que ponés. Por lo menos eso veo en el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Veremos qué pasa con Olimpia, que puede quedarse sin entrenador. Desconozco si Martín Palermo se va a ir de Olimpia, pero lo hablábamos ayer en la previa sobre esta posibilidad. Vélez de vuelta duerme y aplasta a un rival que llegaba en un mal momento, pero Vélez se acostumbró un poco a algunos equipos, o nos acostumbró a nosotros los que vemos los partidos de Vélez continuamente, a revivir esos equipos que llegan de capa caída, que llegan muertos o que llegan sin mucha esperanza a un partido clave, porque no hay que olvidarse que esta es la Copa Libertadores. Y creo que Vélez, con estas dos victorias, no sé si es muy polémico lo que estoy diciendo o no, aseguró una clasificación que podría haber sido muy jodida en esta Copa Libertadores, que todavía lo puede ser, pero yo creo que por los partidos que le quedan y por cómo está el fixture para Vélez, estas dos victorias generan mucha más tranquilidad. Siempre ganar como visitante puede llevar a tomarse algunas licencias en los partidos que quedan. A Vélez le quedan 4 partidos, tiene que ir a jugar a Cochabamba, tiene que jugar en Uruguay contra Peñarol, pero después recibirá el resto. Va a recibir a San Antonio Bulo Bulo, va a jugar contra Olimpia como local. Hay que ver contra qué Olimpia juega o qué Olimpia viaja a Buenos Aires, y que se entienda por toda esta situación que está ocurriendo con Martín Palermo. Y acá creo también que es clave el último partido, Vélez-Peñarol, a puertas cerradas en el estadio de Peñarol. Eso creo que es un plus tanto para Vélez y podría llegar a serlo para Peñarol, porque no va a contar con esa presión que sí
existió hoy en el partido contra Olimpia, por eso el gesto de Benedetto hacia los hinchas del equipo paraguayo. Veremos qué pasa con los equipos que enfrentarán a Vélez en los próximos partidos, pero un triunfazo, la verdad, del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que yo creo que este es el equipo de Guillermo. Lo dije en el anterior video analizando el partido de Vélez Peñarol. A mí me da la sensación que este es el equipo de Guillermo. Este es el Vélez de Guillermo. Muy parecido, no por nombres, sino por características, a el Boca de 2019. 4-3-3, un 5 de contención y los motorcitos ahí dando vueltas, los todoterreno, los que van a correr todas. Extremos picantes que hay que ver el rol de Montoro, si lo puede llegar a ocupar Machuca o si Montoro se ganó el puesto. Me parece que Montoro tiene mucho para seguir demostrando en este Vélez, pero también tiene mucho terreno como un revulsivo interesantísimo y Machuca puede llegar a ser esa primera opción. Máger Carrizo se ganó la titularidad en este equipo. Brian Romero dejó de lado un poco las críticas que se pueden llegar a generar por su falta de gol, convirtiendo 2 goles hoy y metiéndose también en la historia, entiéndase, de Vélez en la Copa Libertadores, ¿no? Porque los delanteros de Vélez que convierten en Copa Libertadores, que tienen protagonismo, siempre generan un vínculo mejor o un vínculo mayor que aquellos que no lo hacen. Estoy hablando de delanteros como Lucas Hanson, que por ahí es un delantero que llegó de Tigre y es el máximo goleador en la historia de Vélez en la Copa Libertadores. Bueno, Brian Romero se mete también ahí con esos goles en Copa Libertadores, en esa linda lista que tiene Vélez de delanteros que han convertido en la Copa. Ser el 9 de Vélez en la Copa Libertadores creo que vale mucho, porque Vélez ha tenido muy buenos delanteros. No todos han tenido buenas actuaciones en Copa Libertadores. Veremos qué sucede con Brian Romero y con este Vélez, que tiene la posibilidad de meterse entre los primeros 8 del torneo local. No sé si esa opción ya comienza a ser tan descartada, porque quedan algunos partidos, quedan 5 partidos si no me equivoco. Rivales como Sarmiento, va a tener que enfrentar a River, rivales que Vélez, si mantiene esta intensidad y esta línea, puede llegar a vencer. Pero hoy en día Vélez es el mejor argentino en Copa Libertadores. Después podemos ver cómo le va a Racing, pero Vélez, comparado con el torneo local, está teniendo un nivel superlativo en esta Copa Libertadores y hoy aplastó a Olimpia en Paraguay. Nos vemos, quiero leerlos en comentarios, quiero que me digan su opinión acerca de este partido. Nos vemos, chau chau.